Bueno, bueno, Eh, ¿de la de Tuniki? sí, ya vamos a comenzar. Eh, bueno, antes que todo, saludarles a todas, todes, y agradecer también a Elvira por estar acá, por la generosidad también de compartir con nosotras esta conversación respecto a su libro Crianza Mutua de las Artes o Yanak Huihuaña, no sé si lo pronuncio bien, ahí me corrige Está bien. Elvira. Y bueno, eso, ahora Belén va a presentar lo que es el proyecto de Pulso Textil que ha sido creado por Belén y Fabi y que impulsó, una parte ha impulsado este club de lectura sobre textos textiles. Gracias, Niki. Bienvenida, Elvira. Muy brevemente te comento que Fabi y yo somos Pulso Textil, un núcleo de investigación sobre y con textiles desde una perspectiva feminista latinoamericana, y hace un tiempo venimos levantando espacios de conversación y de estudio, de escritura, para sentir pensar con los textiles, y tú has sido una referente muy significativa en ese camino. Uno de los pilares de nuestra propuesta como Pulso Textil es el club de lectura, al cual convocamos a compañeras de diferentes territorios del mundo eh, que investigan o que trabajan con los textiles en diferentes contextos. Tenemos compañeras en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Barcelona. Y esta viene siendo el cuarto encuentro. Y para esta oportunidad, la Nikki propuso leer tu texto y nada, estamos muy contentas de que puedas estar presente hoy. Le doy el pase a la Fabi por si quiere decir algo, que es mi compañera con la que hacemos Pulso Textil. Ahí sí. Gracias, amiga, y gracias, Nikki, por gestionar también este encuentro y sobre todo gracias, por supuesto, a Elvira por aceptar la invitación y conectarse aquí con nosotras de distintos territorios. No sé, creo que estamos todas súper emocionadas y contentas y bueno, agradecidas también. Así que nada, creemos que este espacio que le hace como mucho honor al nombre Pulso Textil, se crea a Pulso, el club de lectura. Y ha sido un momento de encuentro súper significativo, creo, para las que aquí confluimos en términos de compartir nuestras reflexiones, saberes, sentires, prácticas, enlazarlas y generar reflexiones colectivas en torno a los textiles. Así que celebro mucho eso y a las compañeras que aquí están. Eso. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero también comentar, yo no sé si está además la presentación porque gran parte de nosotras conocemos y seguimos el trabajo de Elvira, pero bueno, decir que Elvira es de la IU de Cacachaca, de la provincia Baroa en Oruro, de Oruro. Bueno, es artista, documentalista, poeta, tejedora, narradora, o sea, es directora del museo, actualmente es directora del Museo de Etnografía y Folclore de La Paz, en Bolivia. Su trabajo investigativo, que es algo que nos ha llamado la atención también en estos encuentros de club de lectura, se basa en la complementariedad de epistemologías diversas y filosofías de los pueblos, también de la crianza mutua, que es lo que nos convoca hoy día, ¿no? En diferentes dimensiones y la relación mutua con el tejido de la vida. Así que agradecemos mucho tu compañía, Elvira, y bueno, ya nos comentarás. La idea es hacer también, luego que Elvira nos presente, un diálogo, una conversación. Comienzo. Súper. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a Nikki por haber coordinado este encuentro
Y bueno, a todas, ¿no? Los que han leído o han por lo menos indagado al trabajo, creo que va a ser un honor poder conversar, charlar y también un poco atender sus preguntas, ¿no? Eso siempre es muy bonito porque yo sé que hay mil dudas o a veces hay otros complementos. Eso ayuda, digamos, a que nosotros podamos fluir y conversar. Son varios trabajos, ¿no? No sé cuál de ellos han leído o todas, pero la primera que salió fue el 2010, si no me equivoco, que es sobre ciencia de las mujeres. Este texto, Ciencia de las Mujeres, habla de un trabajo que se ha abordado con más de 900 tejedoras en la región de la nación Jarajaracharcas, donde se trabajó en la recuperación de la memoria viva del textil. Lo que es lo que pasaba en los años 80, las tejedoras habían vivido una dificultad bien grande. Una era por el tema de la sequía que ha afectado a esa zona, porque no había lluvia y no había producción. Y la otra era el tema de la dictadura. Ustedes saben que los países latinoamericanos, entre los 70, 80, ¿no? Había este problema de la dictadura, ¿no? Entonces, entre la sequía y la dictadura, pues las comunidades se han sentido muy alejadas porque no podían llevar ningún producto a la ciudad a vender, ¿no? Y como era sequía y no había nada tampoco, entonces no quedaba otra tratar de tejer, digamos, algunos tejidos que, bueno, la comunidad siempre ha tejido, pero ¿cuál es el gran problema? El problema fue mayor de que olvidaron sobre tintes naturales, ¿no? Porque no recordaban la memoria porque había este tema de la industria colonial, digamos, ¿no? Republicana, que Obraje se había expandido demasiado y les había obligado a comprar hilos de color, ¿no? En paquetes. Entonces, la sociedad olvidó, pues olvidó el tema de la tintorería, entonces solamente era comprar los paquetes, y eso cambió, ¿no? Por otro lado, había pérdidas de técnicas, porque el saqueo arqueológico, ¿no? De los textiles que se ha llevado a los museos internacionales, muchas veces no hay accesos, ¿no? Para poder ir a verla o trabajarla. Entonces, esas eran las dificultades y en esas dificultades nace varias organizaciones, ¿no? Organizaciones que se dedican netamente a autocuestionarse cómo vamos a tejer, ¿no? Cómo vamos a recuperar estas memorias, ¿no? Y ahí indagaron, eran personas muy mayores que ahora ya no están, ¿no? Ya no nos acompañan porque eran, en esa época estas personas tenían más o menos 70, 80 años, ¿no? Entonces, creo que la más joven era entre 60, digamos, 60, 50, ¿no? Pero la mayor parte era de 60, 70, 80 años. Y como han organizado estas, así como textilera, organización de las textileras, se comenzó a liderar en la producción, ¿no? En una producción primero muy local, ¿no? Para ellos, y después se comenzó más con el mercado nacional, ¿no? Y a la par que estaban trabajando, pues yo termino la carrera, que es el tema del arte, y yo regreso a la comunidad, ¿no? Antes de ir a la carrera, yo ayudaba en términos administrativos, ¿no? Porque eso era más o menos que ellos necesitaban, había que registrar los textiles de todas las tejedoras y luego ver quiénes han vendido, no han vendido, qué obra se ha vendido, ¿no? Más o menos había una rutina administrativa de que había que hacer ese cuenteo casi todos los meses, ¿no? Y cada 15 días más o menos. Entonces ahí más o menos me gustaba ayudar, trabajábamos. Y yo me fui a la universidad y abandoné un poco a las organizaciones, ¿no? Una cosa es llegar de visita, pero otra cosa es estar juntos. Entonces, cuando terminé la carrera, pues yo regresé al pueblo y ahí es donde se ha fortalecido bastante, ¿no? Porque nos hemos autocuestionado desde varios puntos de vista, ¿no? Ya no era ese cuestionar de que tenemos que recuperar esa memoria, sino era cuál era el gran problema de comunicación, ¿no?
ya en este caso con la parte académica, porque la parte académica escribe de una forma muy distinta, universal, ¿no? Que no concuerda con su terminología lingüística, menos con sus conceptos locales, ¿no? Entonces, eso fue una tarea muy dura, ha sido con una discusión que comenzamos de 5 personas y llegamos más de 1000 personas, ¿no? Y cada vez crecía en diferentes comunidades y realmente ha sido súper interesante porque como que me han empujado a hacer el trabajo de la reestructuración del contenido a través de sus terminologías lingüísticas, que es el aymara y el quechua, ¿no? Eso fácilmente nos tomó 10 años. Hemos estado trabajando desde el 2003, ¿no? 4, y sale recién el 2000, justamente 12, este libro que es el Estructuras y Técnicas del Textil, ¿no? Creo que ha sido este libro lo más importante en todo el contenido, digamos, ¿no? Porque ya no es un libro que repite estas citas bibliográficas y las terminologías que se tienen, ¿no? En los libros externos. Se ha comenzado a trabajar en la sistematización de las estructuras y técnicas ya a nivel más del sur, ¿no? Como hablo la lengua, pues se podía hablar en norte de Argentina, en norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y llegando hasta la Sierra de Colombia, ¿no? Porque la lengua aymara y quechua interconecta. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en varios lugares, en varios talleres, trabajar y reaprender, aprender, ¿no? Y por otro lado, era el tema de la colección, ¿no? Había muchas colecciones fuera del país y tuve la oportunidad de estar en estos espacios, justamente mirando, digamos, y viendo, ¿no? En ese abordaje, digamos, de autorreflexión, pues hemos hecho la sistematización, que ustedes lo van a ver, ¿no? En el contenido del libro está toda esa sistematización, ¿no? Es una sistematización desde la técnica más simple, más sencilla, hasta la estructura y técnica más compleja, ¿no? Que para mí es a nivel doctoral, que es muy complicado, nadie llega a 8 capas fácilmente, ¿no? Llega a 2, 3 capas, entonces eso ha sido muy interesante poder comprender y entender y nos ha llevado ya a poder comprender esa madurez, ¿no? De una tejedora, un tejedor que llega, ¿no? Gracias a ese contenido del libro, pues se ha saltado a la tercera, que es la parte más filosófica, ¿no? Es un complementario filosófico, epistémico, de cómo las tejedoras comprendemos ciertas teorías, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la teoría del color. El libro se llama El textil tridimensional. Y en este libro del textil tridimensional, pues está el abordaje justamente, por ejemplo, la teoría del color, cómo funcionan los instrumentos, ¿no? Cómo funciona el tema de la estética. Está súper interesante, ¿no? Eso es la parte ya más filosófica que complementa, ¿no? Y gracias a esas 3 publicaciones que se ha tenido, pues ha entrado al Museo Nacional de Etnografía y Folclore el 2013. Yo ocupo este puesto el 2013 como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y en el museo pues no había ninguna producción académica, ¿no? El museo ya había cumplido 50 años y a sus 50 años pues no había ningún catálogo, ¿no? De sus colecciones que son bienes culturales. Y ahí yo comencé a plantear, ¿no? Justamente plantear los cambios de paradigma. En la primera propuesta de la reunión anual de etnología que cada año se lleva, se ha girado en torno a su colección de repositorio, ¿no? Que no les ha gustado porque los debates académicos eran muy aislados a su propia colección. Hablaban, por ejemplo, del misticismo, racismo, temas así, ¿no? Pero cuando hemos dicho que vamos a acercarnos hacia nuestro propio bien cultural, por ejemplo, hablar sobre la cadena operatoria del textil, ¿no? Y eso convoca varias especialistas, porque ella no es una especialista de que el que teje, digamos, ¿no?
sino se puede hablar desde la antropología, arqueología, sociología, lingüística, la parte científica de químicos, ¿no? Físicos. Hay tanto en realidad que se puede conversar. Entonces, esta convocatoria hizo un giro, ¿no? De este cambio de paradigma, diciendo que las cadenas operatorias es una ciencia y tecnología y por lo tanto es muy importante que ustedes prevean comprender más, ¿no? Entonces, dio una apertura súper interesante. Y en ese cambio, pues también se ha planteado hacer los catálogos, ¿no? El primer catálogo del tejido que sacamos es Tejiendo la Vida, que está en la página web que ustedes pueden descargar. Está en PDF, que está en nuestra página web, que es www.musef.gov.bo. Entran herencias culturales y hay dos entradas ahí, catálogos mayores y catálogos menores, ¿no? De ahí ustedes pueden bajar todos los catálogos, que es de acceso libre. Y bueno, nosotros hemos trabajado este catálogo de 500 páginas, que es Tejiendo la Vida, y el contenido justamente va por la cadena operatoria, ¿no? La cadena operatoria es hablar acerca de la transformación de la materia prima a través de sus procesos y llegar a un bien cultural, ¿no? Que es una prenda. Y toda esa transformación tiene que ver, ¿no? Como, por ejemplo, cuántos tipos de fibras tenemos, eso por qué instrumento pasa, ¿no? Como el tema del hilado, y eso cómo pasa a la torsión, a la tintorería, y de la tintorería al telar, ¿no? Y del telar directamente viendo los formatos, ¿no? Y viendo ya los textiles arqueológicos, históricos y etnográficos de diferentes territorios, tierras bajas, el altiplano, los valles, ¿no? Entonces, eso ha sido muy lindo porque muestra el contenido de la diversidad boliviana, ¿no? Que tiene Bolivia. Y así, y eso ha sido el hilo conductor para poder trabajar todas las otras especialidades, ¿no? Gracias a ese contenido del libro, pues se ha podido trabajar, por ejemplo, el tema de la cerámica, se ha podido trabajar el arte plumario, se ha podido trabajar la cestería, madera, cestería, líticos, vestimenta. Y en estos últimos tiempos ya los cambios de paradigma son más fuertes, ¿no? Hemos trabajado sobre la oralitura, que tiene que ver con el tema de la parte poética. Hemos trabajado con el tema de la alimentación, que es la crianza mutua de la alimentación. Hemos trabajado con la música, ¿no? La diversidad de las músicas, de dónde emergen, cómo funciona. Y el año pasado hemos trabajado sobre Mamayá Cuscausan, la vida del agua. Y este año justamente es sobre el tema del territorio, ¿no? Territorios que habitamos. Y el próximo año ya está planteado es el tema de la medicina, ¿no? Entonces, todas esas interconexiones es súper interesante porque te da un hilo conductor para poder comprender desde dónde estás mirando, ¿no? No queremos caer en esta narrativa de la belleza superficial que en muchos casos incluso ha sido súper intrusa en el tema de la formación, ¿no? Que pasó y creo que desde las prendas, desde la colección, podríamos cambiar eso, ¿no? Entonces es lo que pasó y bueno, yo estoy contenta porque es un trabajo arduo, es un trabajo de muchas horas, ¿no? Y así se ha hecho. Y en catálogos menores igual tenemos, el año pasado hemos hecho sobre la faja, ¿no? Y es un tema que nos abre a otro campo de comprensión, ¿no? Es muy bonito hablar de las fajas. Eso, el resumen. No sé si tienen consultas o quieren compartir experiencias, no sé. Muchas gracias, Elvira, por también darnos como el contexto, ¿no? de todo lo que abarcan. Eh, También como esta concepto, ¿no? Este concepto de crianza mutua o de
perdón. De las artes, como en el fondo es un todo, ¿no? Ujú, Y no hay nada que sea superior al otro, ¿no? Está todo en una relación eh, horizontal, no jerárquica. ujú. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O compartir experiencias. Claro, compartir experiencias también, Exacto. como desde el hacer mismo, desde el oficio. Ujú. Eh, sí. Bueno, a mí me pasó. Ah, Carolina, sí. Ahí está. Muchas gracias a ambas. Tengo muchas preguntas, pero solo voy a plantear dos. La Ay, primera, Elvira, ¿qué opinión te merece la categoría de arte popular? Y la segunda, ¿cómo se lucha desde la academia? Tú que nos llevas muchos más años de ventaja y que has podido abrir en el fondo un campo de mucha disputa, ¿no? Personalmente estoy haciendo una pasantía en el Museo de Arte Contemporáneo acá en Santiago, esperando encontrar algo de arpilleras chilenas, que es mi corpus de investigación, y no hay absolutamente nada. Entonces, desde la academia lo mismo, ¿no? El menosprecio por este tipo de investigaciones, al menos hace, no sé, 6, 7 años atrás. Y luego me gustaría que contaras un poco cómo desarrollaron esta vinculación o este descubrimiento respecto a la oralitura. Eso, muchas gracias. Am, yo creo que este tema de arte popular tiene que ver justamente con la jerarquización de la academia, ¿no? No es como decir, una propuesta del quien lo hace, porque yo he estado un poco indagando y justamente expresé eso en la crianza mutua de las artes. Es súper interesante, ¿no? Ellos no hablan de artesanía, ellos no hablan de arte popular, ¿no? Algo que a mí me impresiona es que cada acervo se convierte en arte, ¿no? Y con todo el contenido de la ciencia y la tecnología, bueno, como dice el libro, ¿no? Entonces, me parece que todos los términos lingüísticos nos dan la pista de que en los años 60, 70, más o menos hasta los años 80, el tema de la jerarquización artística era manejado por los historiadores y las historiadoras, ¿no? Entonces, los historiadores y las historiadoras se han dado el modo de hacer esa jerarquización porque venía de una aula, porque no son personas como nosotras que hacen la obra, no son artistas como nosotros que trabajamos con hilo, trabajamos con fibra, trabajamos con plata, oro, no sé, haciendo joyas o bordando, no sé, hay tantas especialidades. Entonces, como que viene de esa jerarquización, si uno un poco más pica la bibliografía, algo que, por esa razón, este textito de la crianza mutua hace la crítica justamente de esta belleza superficial, entre comillas, como el académico escritor de un escritorio de cuatro paredes trata de jerarquizarlo, ¿no? Trata de decir ustedes son así, aquellos son así, y además cuidar un poco la clase social, ¿no? Como decir, los productores, nosotros, artistas de las comunidades o también de las organizaciones urbanas o creadores urbanas o periurbanas, digamos, o rurales, como lo digan, ellos han cuidado su jerarquía de clase social, ¿no? Entre comillas, no importa si sea titulada, si viene de una clase alta, pues pasa por artista. Entonces, eso me parece muy interesante porque me gustaría que lo revisen también, ¿no? Yo me he dado las horas y los tiempos de revisar al tema del acervo, ¿no? Y me gusta más el acervo que esta jerarquización, ¿no? Y claro, tiene una justificación más clara porque a través de esa jerarquización
también están minimizando tu obra para que no puede tener el mismo costo que el otro, ¿no? Decir, como decir, tú eres un artesano, solo va a costar, no sé, pues lo mínimo, ¿no? Pero si es una obra de arte, lo va a costar máximo, ¿no? Entonces, creo que eso es súper interesante como la clase alta y media, quienes entre comillas son los intelectuales en el tema del arte, hace esta jerarquización, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que yo hice es justamente trabajar desde las terminologías lingüísticas, tanto del Aymara y Quechua, qué es lo que imite, y no encontré esa entrada de artesanía o arte popular o lo que digan, ¿no? Lo que encontré es el desarrollo de la ciencia y la tecnología como especialidad artística de cada acervo, ¿no? De cada especialidad. Entonces, me parece más amigable, me parece más humano, me parece más respetuoso, me parece incluso que cada maestro sea como especialista y por su especialidad tiene el nivel doctoral, digamos, ¿no? Eso me gusta mucho, no te está diciendo que, ay, porque haces tal cosita y no eres nadie, ¿no? Entonces, me parece más interesante, por eso yo creo que valió la pena, digamos, entrar por otro lado y mostrar nuestra otra cara de cómo nosotros pensamos desde el sur, cómo nosotros emitimos la filosofía del sur, no simplemente ser consumista de lo que nos meten en la cabeza y eso, ¿no? Entonces, entiendo que soy súper crítico, pero al mismo tiempo también es plantear otras viabilidades, otras formas de comprender, ¿no? Eso es prácticamente de lo que yo pienso, ¿no? Yo tengo tengo unas preguntas y unos comentarios también, Elvira. A mí, algo que me remueve mucho del libro La crianza mutua de las artes y que me remueve y que me conmueve es tu propuesta, que me parece muy radical, de llamar a a los textiles sujetos, porque me parece que es una fractura a la tradición occidental de la división binaria, sujeto-objeto, racionalidad. Bueno, tú lo vas nombrando también en en tu texto. Em, desde el norte global, eso también tiene nombres, ¿no? Y como que hay una apropiación de esa perspectiva, a mi modo de ver, con los estudios de la ciencia y la tecnología y con Latour y como con una serie de autores que proponen la agencia de la materia, la Jane Bennett, qué sé yo. Entonces, me gustaría, si pudieses profundizar sobre esta propuesta del diálogo con los textiles como sujetos que nos interpelan, que tienen requerimientos que nos cuidan y a los que los cuidamos, como tú muy bien señalas en en tu texto. Pensando sobre todo esto que dices ahora de que es fundamental que establezcamos y que fortalezcamos las filosofías del sur o cómo miramos desde el sur. Em, Eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy haciendo una investigación doctoral en la que pretendo hacer dialogar o profundizar en relación a la alianza que establecen los textiles y las textileras, pensando en los textiles como sujeto, como tú muy bien dices, específicamente en contextos de defensa y cuidado del agua, porque me imagino que como tú sabes, en Chile el agua es privada. Entonces existen muchas colectivas que están generando eh, instancias de activación textil con poemarios, con arpilleras, con cartografías para visibilizar las amenazas que están sufriendo los ríos, los humedales o los cuerpos de agua. Y tú justo hoy día cuando empezaste a hablar dijiste que una parte importante de lo que tú trabajaste con las comunidades ocurrió en un momento en el que había sequía y que ahí las comunidades se tuvieron que activar para buscarse otra forma y los textiles surgen nuevamente. Y ahora nombras de nuevo que el agua parece que estaría siendo o la vida del agua estaría siendo un elemento importante dentro de tus procesos actuales de sentir pensar o de reflexionar con otras personas o con otros seres. Eso, eso como a grandes rasgos. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus sentir pensares sobre la vida del agua en relación con los textiles? Bueno, yo creo que
sujeto y objeto lo van a comprender en el texto, creo que es más claro, ¿no? La idea era no expandir mucho para que la gente un poco se mareara, ¿no? Y más bien ser muy preciso. Y es muy bonito cuando, creo que siempre así como que voy recurriendo a la estructura lingüística, ¿no? No estoy, por eso no entro mucho en las citas bibliográficas, porque si no caigo en el mismo error casi. Entonces, como que siempre voy desde la estructura lingüística y algo muy interesante que sucede es ahí a todos los bienes culturales, ¿no? Ya sea textil, cerámica, arte plumario, metales, madera, piedra. Todos son sujetos, no son objetos, ¿no? Sujetos porque cumple un rol en la sociedad, no es que está quieta en un lugar, ¿no? Por ejemplo, la piedra, algo que a mí me llama la atención cuando se habla, por ejemplo, de las fertilidades en las comunidades. Y eso es muy chistoso, ¿no? Porque a veces así, por ejemplo, en las charlas nos reunimos, ¿no? Puedes profundizar y tal, como preguntas y tú vas haciendo la lluvia y nunca te citan. Ya empiezan ellos a trabajar y escribir y es muy chistoso. Entonces, am, algo bien interesante que aprendí, digamos, de las comunidades a través de las terminologías, como son sujetos, ¿no? En este caso. Algo que a mí me impresionó es que cuando las tejedoras dicen, ¿no? Hay que hacer la ofrenda a las piedras para que la humedad no se vaya. Claro, una persona que no conoce el concepto de la ofrenda y también no conoce de la conectividad con la piedra, por supuesto que a nadie va a entender, ¿no? Porque estás haciendo y puedes traducir literalmente ofrenda a la piedra, ¿no? Y ya está. Pero cuando tú entras en los conceptos de por qué se hace esa ofrenda y cuáles son sus, ¿no? Sus conectividades, por esa razón yo digo, nunca está separado, ¿no? Como la verticalidad empieza a separar como sujeto-objeto, puede ser paisaje y sociedad o razón y sentir, ¿no? Cosas así. Algo que me llamó mucho la atención cuando conversamos es que hay una conectividad súper impactante. Las piedras cuando reciben el calor del sol se cargan de energía del calor y en la noche cuando cae la oscuridad y se enfría porque ya no está el sol, la piedra empieza a sudar, ¿no? Transpira porque es vivo, la piedra no está muerta y ese transpirar pues da humedad a la tierra, ¿no? Entonces, ahora pueden comprender por qué en los cerros, la tierra tiene estos escalones de piedra, ¿no? Porque están viendo su humedad. Y eso me parece súper interesante porque es una ciencia y tecnología a la vez desarrollada por los pueblos, ¿no? Eso no se dice en una universidad, ¿no? Entonces, eso es como yo comprendo porque son acciones que te ayudan a entender, digamos, ¿no? Hacia la realidad. Y por esa razón, cuando comenzamos a trabajar del tema del agua, que era Mamaya Causan, la vida del agua, y el catálogo pueden descargarlo, ¿no? Es 500 páginas y es muy bonita como se entiende. Y lo que me llamó mucho la atención, en la terminología lingüística no se le dice el agua, ¿no? Se dice como madre agua, como mamá agua. Entonces, en quechua sale, por ejemplo, mamayacu, que es mamá agua, mama para, que es madre lluvia, ¿no? Después mama cocha, que es madre laguna, ¿no? Es todo femenino. Es súper interesante. Y como es todo femenino de la conectividad, tiene que ver con la humedad de la vida, del cuerpo, con la menstruación, con la vida. La misma gestación, ¿no? Hay un texto muy bonito de, de una comunidad indígena de Cauca, de Colombia, y algo que me impresionó es que en la lengua de esa región se dice que la vida emerge de la oscuridad.
y de la oscuridad del líquido. Y claro, está hablando de tu barriga, cuando tu barriga, bueno, en realidad la placenta es un líquido, ¿no? Y dentro de la gestación, el bebé está dentro del líquido también. La placenta, líquido que alimenta, y el líquido que se gesta, y la oscuridad. Y viene la vida de la oscuridad, no de la luz, así como el Dios, ¿no? Que alumbra el espíritu de arriba, ¿no? Que es muy distinto. Y eso también me hace como me llama la atención, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, leí el libro de Verónica Cereceda, que es de Chile, ustedes deben conocer, ¿no? Ella en su texto habla Alajpacha, Capacha y Mancapacha, ¿no? Y cuando llega a Mancapacha, pues ella se refiere al mundo del infierno, al mundo del diablo, al mundo de tal. Y claro, ahí te das cuenta porque ella no está trabajando con la terminología lingüística. Ella está trasladando el pensamiento eurocéntrico, traduciendo en tema de los textiles. Y cuando yo entro en la terminología lingüística y cuando se ve, por ejemplo, estos términos como de Cauca, la vida nace del líquido y de la oscuridad de tu interior. La filosofía cambia. Ya no es lo mismo de la descripción como lo podemos mostrar, ¿no? Sino la filosofía ya te emite a otro nivel de comprensión, ¿no? Y la vida que está enlazado con la tierra, está enlazado con la humedad del agua y cómo el agua nace y dónde nace y cómo conversa, ¿no? Cómo recurre, por ejemplo, algo que aprendí también, ¿no? El agua está en el aire, ¿no? Y eso está en los términos, ¿no? Que me parece tan fenomenal, ¿no? No simplemente está en una laguna, en un río, ¿no? Sino está en el aire que tú respiras también. Son términos que te ayudan a interconectar y estoy súper convencida que la filosofía es más amigable porque no te está hablando como de estos textos, ¿no? Muy eurocéntricos donde se habla de recursos, ¿no? Es un recurso humano, ¿no? No te está hablando de una vida, ¿no? De que genera otras vidas y su cuidado es máximo. Entonces, me parece otra forma de comprender, otra forma de entender. Y creo que esa diversidad epistémica y filosófica, pues hace un pensamiento único, ¿no? Muy distinto. Entonces, eso es lo que se ha hecho y eso es lo que más o menos hago porque, bueno, yo creo que a veces el tema del pensamiento está muy sujeta a la cita bibliográfica y sin entender de dónde la persona piensa y también dónde habita, ¿no? Porque hay que comprender que la mayor parte de los pensadores académicos, entre comillas, son de ciertas clases social, ¿no? No siempre son productores o son personas de las comunidades, entonces ahí sí hay estas dificultades, ¿no? Y son problemas muy serios porque ya nos está llevando a, no sé, conducirnos al consumo sin responsabilidad y muchas veces, claro, nosotros mismos nos respetamos, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo va? Puse ahí en el chat de que quería hablar después de Belén. Bueno, yo quería hacer como un comentario, o un par de comentarios de lo que me suscitó, digamos, la lectura y que creo que va un poquitito en relación a esto que estás nombrando de la terminología lingüística. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que, bueno, yo siento que, digamos, desde la cultura occidental, digamos, que creo que es donde yo me he insertado, me inserto, digamos, como mujer, digamos, blanca, europea, de origen, si bien vivo en Argentina hace ya casi más de una década, pero bueno, sí, yo vengo sintiendo como esta necesidad de encontrar otras palabras que hablen de eso que vos nombrás, de esta interconectividad, digamos, o al menos yo vengo como registrando eso en las lecturas que yo voy haciendo, digamos, ¿no?
Y pensaba eso, cómo me suscitaba, por ejemplo, esta idea de la crianza mutua, una palabra que ahora vengo leyendo mucho en muchos textos, que es la de la coexistencia, por ejemplo, o la reexistencia mutua, ¿no? Que lo he leído, digamos, en autoras o autores, europeos o del norte, de lo que llamaríamos el norte global, y me venía mucho esa cosa, ¿no? Que digo, creo que estamos en un punto también vital donde necesitamos tener redefinir nuestras terminologías lingüísticas, así como y me parece un hermoso aporte, digamos, el libro de crianza, yo solo me leí el de la crianza mutua, porque es un saber, digamos, que me parece que eso, como que nunca ha sido escuchado, nunca ha sido registrado, nunca se le ha dado ese lugar que ahora, digamos, yo siento que estamos dando manotazos de ciego, digamos, desde estos otros lugares que en un punto, digamos, hemos cooptado y jerarquizado y todo eso. Y me parece eso, me parecía como un aporte como muy significativo y también como para mi práctica. Yo laburo con fibras vegetales, especialmente, digamos. Laburo muchos otros materiales, pero sobre todo con la fibra vegetal. Y una de las primeras cosas que me pasó sin tener tanta información, pero sí que después empecé a ver porque empecé a charlar con... Disculpen, pero estoy buscando mi cargador de la compu porque me va a apagar. Es que me ha pasado de conversar con otras tejedoras y tejedores de fibra vegetal específicamente, perdonen, voy a poner a cargar, es que de alguna forma la propia práctica te va llevando a esta noción de lo subjetivo, digamos, de la materia, de esta materia prima que vos nombrás en el libro, ¿no? Y de repente es como eso, te acercas a la fibra vegetal y te acercas desde otro lugar, digamos, como de mucho agradecimiento, de honra, digamos, de lo que te está brindando, empezás a vincularte de otra forma con el territorio también y vos empezás como también a redefinirte identitariamente desde otro lugar. Eso son cosas como experiencias que me han pasado, digamos, y que he ido como eso, como elucubrando y después cuando he puesto en común con otras compañeras y compañeros, o sea, vamos nombrando como lo mismo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver eso, digamos, como el contacto, digamos, el contacto corporal con eso, digamos, que vos nombrás así como eso, ¿no? La crianza mutua, con la materia prima, con el animal, con después con la tecnología que vamos a usar, ¿no? Y todo eso va constituyendo, en definitiva, estas coexistencias que nos permiten reexistir mutuamente, digamos, y nada, como que me pareció muy hermoso y ya voy a compartir tu libro con el grupo de tejedores y tejedoras de fibras vegetales, porque me parece como que es eso, es como poder dar, como, como poder seguir pensando y repensando nuestra práctica con la fibra vegetal. Así que nada, muy agradecida y muy hermoso escucharte, Elvira. Un placer. Gracias. No sé si alguien más había levantado la mano. Eh, bueno, eh, alguien, bueno, una palabra que me gustó, o sea, que, a ver, voy a tratar de organizar esto, que tengo muchos apuntes y están un poco dispersos, pero en realidad era más que nada como mencionar que algo que me gustó mucho del texto es la idea del Hiwasa, no sé si lo pronuncio bien, Ujú. sí, que es Sí. la relación con lo colectivo, ¿no? Bueno, que lo colectivo no solo involucra, o sea, involucra seres, con todos los seres, ¿no? Mm, Y esta idea, claro, me gusta cómo está en vinculación también con esta idea de crianza mutua y cómo en el fondo, no sé, yo por ejemplo estoy trabajando con un material, digamos, vivo, trabajo con celulosa bacteriana para hacer, o sea, y lo transformo en hilo y hago, tejo con eso en telar. Y
siempre está como, siempre, o sea, me vinculo con esta materialidad a través de la transformación mutua, porque es un material que alimento, pero a la vez también a mí me alimenta. Y, no sé, me hizo mucho sentido desde ahí también plantearme esta relación con los materiales, digo, como tejedora. Y lo otro también, que está involucrado también mucho en la idea del cuerpo, cómo el cuerpo se alimenta del tacto. Me gustó mucho esa parte del texto cuando mencionas eso, que los dedos, las manos son memoria, que no solamente está el pensar, ¿no? Sino que tenemos también otras formas de construir memoria. Y ahí, claro, también está esta otra idea del arte no es solo un ejercicio mental, es de conocimiento con el cuerpo. Y bueno, yo estoy un poco rayando con esta idea del tacto, por eso también me llama mucho la atención al leerlo en tu texto, del tacto como forma de conocimiento, como memoria, porque también es lo que a mí más me llama la atención como tejedora, ¿no? El hecho de tocar la fibra y desde ahí generar una metodología distinta al trabajar, ¿no? Al hacer, al alimentar al sujeto textil, ¿no? Y no desde, porque a veces, claro, a mí no sé, yo ahora estudiando arte textil, siempre me plantean que el concepto, que trabaja el concepto, y para mí es como, ¿cómo voy a trabajar el concepto si no tengo una vinculación con el material? Y me cuesta mucho, como no, yo lo voy a hacer ahora como creo que desde otro lugar, porque también viniendo de familia artesano, siempre ha sido así, el trabajo con el material, tocar el material. Entonces, bueno, eso, por eso también me sentí muy conectada con esa. Gracias. Gracias, Nikki. Sí, yo creo que el tema de esta conectividad Hiwasa es bien importante, ¿no? Por eso yo digo, esta propuesta es más desde la praxis, no es desde esa teoría vacía, ¿no? Es porque yo vengo igual de las maestras y maestros que pasan por tantas generaciones del acervo, ¿no? Entonces, algo que aprendí, el Hiwasa no siempre es tú y yo, ¿no? Digamos, entre humanos, sino el Hiwasa también es con tu entorno, con tu materia prima, con el espacio. Sin el espacio no serías nada, ¿no? O sin el aire no serías nada. O sin tu fibra, pues no podrías tener hilo. O sin una herramienta de tejer, pues no pasaría nada, ¿no? Eso me parece muy lindo. El Hiwasa te convoca a esas conectividades de apreciar, ¿no? Apreciar un instrumento, apreciar a la fibra, apreciar a una acción de hacerlo y cómo tu cuerpo recibe, imite, ¿no? Es esa conectividad constante que, por supuesto que el académico, entre comillas, que no lo hace, pues no lo siente, no lo ubica, ¿no? Entonces creo que por esa razón es muy interesante proponerlo, digamos, desde ese acervo, ¿no? Porque te estamos diciendo, oye, yo me conecto, mi concepto está en el sentir con los dedos, ¿no? No está yo cómo planifico, sino cómo yo lo siento, ¿no? Si va a gustarle a mis dedos, no le va a gustarle, o cómo mi cuerpo lee, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque va en una dirección del acervo, de hacer, ¿no? De cómo hacemos nosotras y nosotros, ¿no? Creo que es esa interconexión constante para poder comunicar lo que pensamos y cómo pensamos, ¿no? Eso, Claudia. Hola, muchas gracias por la instancia, por la conversación. Yo quería hacer una pregunta relacionada a algo que dijiste cuando comenzaste a presentar tu trabajo y los distintos textos y hablaste sobre las capas de los textiles. Y me gustaría si pudieras referirte a esas capas y a la memoria de los textiles. Am, a ver, es un poco complicado de explicar. Lo que pasa es que con las tejedoras comienzas
así como nuestra lectura, ¿no? Nosotros vamos a la escuela con, no sé, pues con 4 años, ¿no? No sé, ¿con cuántos años comienzan el pre-kinder, algo así, o kinder, no sé. Creo que es como 4 años, 5 años, no sé cuatro. Esa misma lógica en las comunidades hay de formación, ¿no? Entonces, nosotras o nosotros comenzamos con los hilos, ¿no? Comienzas a los, así 4 años, a tocar las fibras, a seleccionar, te enseñan, ¿no? Y así vas comenzando con todas las conectividades, ¿no? Primero seleccionas la fibra, luego te enseñan a hilar, y luego te enseñan a torcer, luego te enseñan a teñir. Eso puede llevar fácilmente desde los 5 hasta sus 18, 20 años, ¿no? Y después de los 20 años, como que ya vas acumulando el conocimiento de toda la transformación, porque no simplemente es tejer, ¿no? Ahora puedes tejer porque ya hay los hilos, pero tienes que saber todo el proceso y procedimiento, cómo funciona para apreciar mejor, ¿no? Entonces, una vez que hayas llegado, digamos, a todas estas técnicas simples, medias, avanzadas, el más complejo es esto de las capas, ¿no? Porque ya van con 2, 3 tramas. Y eso a veces es bien difícil de explicar a la gente porque es como el nivel doctoral, ¿no ve? Tú tienes un nivel primaria, ¿no? Y después vienes a secundaria, después vas a la universidad, después haces la maestría, después haces, no sé, posgrado y luego haces el doctorado y tienes el postdoctoral, ¿no? Lo mismo es en especialidad de textil, tal cual, ¿no? Y eso son las capas, porque tú tienes, en la primera va a ser como simple una capa, ¿no? Porque no puedes ir directamente a los 5 capas, necesitas hacer la lógica de la conexión. Entonces eso te va llevando y además el tejido ya no va a ser bidimensional, va a ser tridimensional, ¿no? Entonces eso se va reconstruyendo y construyendo hasta su complejidad y lo malo es que ninguna universidad eso entiende, ¿no? Y nunca te va a hablar de esa forma, de esa manera, porque en América Latina o en todas las Américas o Mesoamérica, la mayor parte de las universidades están replicando el contenido de las mallas curriculares externas, ¿no? No va con su realidad. Entonces ahora eso es el gran complejo porque el tema de todos estos trabajos se ha convertido en un consumo sin responsabilidad desde la industrialización, ¿no? Y eso es nuestro gran error porque cada vez que reemplazas estas manos de especialidad que la máquina lo hace, la contaminación y el extractivismo es la que nos está matando, ¿no? Y frente a eso nosotros no decimos nada. Entonces creo que es muy bonita poder reflexionar desde esas especialidades que ha sido depredada por el tema del capitalismo que no es acorde a la vida normal, ¿no? Gracias, Elvira, y gracias, compañeras, por sus reflexiones igual. Yo tenía anotadas igual varias cosas como la Dani y, o sea, la Caro, y me pasó que salieron desde ustedes, así que es igual, es bonito, pero retomando un poco justo lo último que planteaba Elvira de esta como de este escenario actual o el momento contemporáneo que vivimos hoy y algo que hemos venido conversando igual entre nosotras y con las compañeras, como esta narrativa apocalíptica de Europa y de Occidente, del norte, ¿no? Como el fin del mundo, el fin del agua, el fin de los recursos y que no hay como salida, ¿no? No hay un futuro, no hay un horizonte, obviando, por supuesto, o invisibilizando la responsabilidad de Europa también en este modo de vida y construcción de este relato como del fin del mundo pues, y de la clausura de futuros. Entonces te quería preguntar como desde el mundo andino, desde la cosmovisión andina y los trabajos que haces tú como con la lingüística aymara y quechua, cómo a través de los textiles, de la práctica textil y del textil como sujeto,
podemos pensar otros futuros posibles, otros escenarios, otros mundos, otras formas de habitar, de estar juntas con la vida, no como con la vida en su multi-infinita posibilidad, no solo lo humano, sino como a través del textil podemos soñar, imaginar o recordar otras formas de vivir y disputar esa narrativa de muerte y de apocalipsis europea. Eso. Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero las posibilidades están con muy pocas personas, ¿no? No con la mayor parte de la población. Si la sociedad empezara a tomar, digamos, todos estos complejos de consumo sin responsabilidad, yo creo que no solamente es el textil, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos es la cerámica. La cerámica es arcilla, es orgánico y además renovable, ¿no? Entonces eso me parece interesante, ¿no? De que no simplemente estás en un consumo lleno de plásticos en la casa, ¿no? Pero por comodidad la gente está detrás de los plásticos. Entonces esa misma nos está matando a nosotros porque está matando a todos estos conocimientos, ¿no? Ya sea cestería o ya sea, por ejemplo, especialistas en piedra que hacían, ¿no? Las esculturas o los platos, o hay tantas cosas. Y el textil también es parte de eso, pero yo diría con todas las especialidades, ¿no? El cuero, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que realmente si la sociedad sería consciente de todo lo que consume, el mundo sería muy distinto, ¿no? No entraríamos a un consumo sin responsabilidad y a un extractivismo y contaminación feroz, ¿no? Bajaría un poco el calentamiento global, los jóvenes tendrían más posibilidad y más futuro, pero creo que el tema educativo no ha reflexionado eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema educativo está súper así como incentivando, así como instruyendo que la tecnología es lo máximo, pero no se dan cuenta que la tecnología es lo que nosotros alimentamos. Y en muchos casos la gente se está volviendo así como consumista, pero de basura, ¿no? Chistes, burreras, juegos. Entonces es obvio que esa gente no tiene conciencia, ¿no? Porque cuanto más consume y punto, ¿no? Y yo creo que esos son los complejos más grandes, ¿no? Que hay muy pocas personas que se preguntan y podría ser coherente. Claro, también hay muchos discursadores, ¿no? Hay gente que discursa acerca de estos temas y en su acervo nada, es lo mismo, que sigue consumiendo plástico, sigue comiendo cosas enlatadas. Entonces, finalmente simplemente es discurso para la fama, tampoco es así, ¿no? ¿Qué tan coherentes somos entre nosotros? Aquí estamos 10, a ver, de las 10, ¿qué es realmente lo que tenemos en vestir, en beber, en comer, ¿no? Hay que preguntarse, ¿no? Y creo que eso no se lo hace mucho, ¿no? Es muy poco. Bueno, mil gracias, Elvira. Ha sido súper. Tengo un compañero aquí que me desordena, pero se despertó súper temprano. He estado como súper como absorbiéndolo todo y me quedo con, bueno, muchísimas cosas de tu texto que leí, pero también de la conversa, pero en particular de lo que está, de lo que a lo que estábamos llegando como en la vuelta, lo que estabas compartiendo al final del tema de en el fondo, porque tú lo que planteas es de pensar con las manos, pensar con los pies, respirar, pensar con el corazón, pensar, ¿me entiendes? Como una cosa tan del cuerpo. Y cuando lo que tú hablas de los plásticos y de este consumo como sin sentido y como por consumir nomás, esa separación que hay de eso, ¿no? Que esa separación que es del cuerpo con lo material, con la crianza mutua, con todo. Y eso hace que uno ni siquiera valore, ni siquiera importe, por eso todo es desechable, porque no hay como ese saber desde el cuerpo, o sea, como lo importante que es, no solamente lo que uso, como lo uso, sino que
saberlo desde el cuerpo, desde una relación que se va generando. Y yo lo único que hago es dentro de lo textil. Entonces, por ejemplo, no sé nada de cerámica, pero cuando uno tiene como por lo menos un lenguaje que uno maneja, puedo imaginarme lo que significa para todas las otras formas de creación. Entonces, como esta sensibilidad y como tiene esta ramificación tan grande para todo, para cómo vivimos y cómo coexistimos, que me encanta y súper inspirador. Muchas gracias. No es una pregunta, simplemente un dar las gracias. Sí. Sí, pero está lindo también, ¿no? Es justamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es este problema, ¿no? De no hacer, porque la máquina no siente, ¿no ve? Y puede producir millones, pero el ser humano siente y no hará millones. A no ser que seamos un millón de acervos así en la misma cosa también, ¿no? Es posible. Pero hay la sensibilidad, la afectividad de cómo lo desarrollas, la afectividad de cómo lo haces, ¿no? Y también la afectividad de cómo lo aprecias, ¿no? Porque lo has sentido, lo has tocado, lo has vivido. Y cuando una persona lo sabe, no importa, diremos, hay una textilera y hay un ceramista, ¿no? Si yo hago un intercambio, ¿no? Yo voy a sentir que esa obra de cerámica pasó por el proceso. El que ha tenido el textil también va a sentir porque sabe qué procesos ha pasado. Entonces hay un equilibrio, ¿no? De reconocer ese esfuerzo, pero lo que las máquinas hacen es que no hay ese esfuerzo. Y puede ser a la cuesta de otras espaldas, por ejemplo, la cosecha de los productos, ¿no? Que son así hectáreas y hectáreas que muchas veces los migrantes lo hacen en Europa y en Estados Unidos, estas recolectas de cosechas de productos. Y lo único que le interesa es comerciar, ¿no? Porque la agroindustria lo único que hace es producir lo máximo y todas las pesticidas y dejar terrenos desertificados, ¿no? Y encima para la cosecha mete a la gente y bueno, la gente ni siquiera se protege, entra así y muchos de ellos regresan con infecciones, con problemas, pero nadie habla acerca de, porque claro, quien pierde son las empresas porque en realidad son irresponsables, ¿no? Pero nadie lo va a hablar, nadie lo investiga, nadie lo dice. Entonces, creo que no estamos suficientemente críticos a lo que nos está consumiendo, ¿no? El tema moderno de las máquinas, ¿no? Y en tiempos contemporáneos de la actualidad necesitamos estos tipos de reflexión y ser críticos, incluso autocríticos, que tanto en mi casa tengo de estos consumos sin responsabilidad, ¿no? Es una gran pregunta para cada persona, no solamente para mí, ¿no? Es para todos. ¿Alguien más? Mm. Lo que pasa es que todas las plantas que tienen propiedad de tintorera también son medicinas, ¿no? Por ejemplo, el molle. Ustedes conocen molle, ¿no? Molle es un árbol. Y el molle en todos los Andes, por lo menos en todo el sur, es muy preciada. Es el árbol más apreciada porque supuestamente el árbol no, no cambia las hojas en invierno. Es un árbol constantemente verde todo el tiempo. Sea invierno y verano, siempre está verde. Quizás en invierno un poquito cambia, pero no pierde sus hojas, ¿no? Entonces, ese árbol, por ejemplo, es muy comparado con la vida, ¿no? Es parte de la vida. Por ejemplo, se le desea en la comunidad, ojalá que seas como el árbol del molle, ¿no?
como decir, ojalá que siempre sigas floreciendo o seas verde, ojalá que la vida siempre esté llena de vida, ¿no? Sí, más o menos. Ahora, si analizas la planta es tintorera, ¿no? Tú sacas las hojas, machacas y te da color, ¿no? Te da un color verde y te da, dependiendo del mordiente, el color va a variar desde un verde hasta un amarillo, ¿no? La planta es muy mágica, depende cómo lo tratas, ¿no? Si lo tratas, por ejemplo, con taninos fermentados, pues el color va a ser más oscuro, ¿no? Pero si tú vas a tratar con minerales como, por ejemplo, el millo, que es alumbre, pues puede llegar hasta un amarillo, ¿no? Entonces, esos son, depende cómo manejas la reacción química, ¿no? La reacción química, y eso manejó nuestros ancestros, esto no viene de la universidad, esto manejó nuestros abuelos, abuelas, porque está en los textiles arqueológicos, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con la teoría del color, porque la teoría del color del Newton que te mete por luz y sombra, pues no es lo mismo en inmersión de agua, ¿no? Esta teoría es completamente distinta a eso. Y por supuesto que la teoría del color existió en el sur, ¿no? Hubo. Y lo malo es que esta jerarquización eurocéntrica nos quitaron esos conocimientos, ¿no? Y creo que ahora más bien nos toca tener nuestra propia voz. Entonces, cuando esta planta dona las hojas, se convierte en color, esta planta, por las propiedades que tiene, también es medicina porque se usa para, por ejemplo, diremos si tienes una rajadura de hueso, ¿no? Esta planta lo cicatriza los huesos internamente, ¿no? Y con un parche tú sueldas, ¿no? Ayuda a las rajaduras de los huesos a sanar rápido. Eso es un conocimiento milenario, por ejemplo, hay en Clisa, Clisa es un pueblo en Cochabamba. Hay, por ejemplo, hay muchos hueseros, los llaman hueseros a ellos, ¿por qué? Porque ellos se dedican a todas las fracturas de los huesos a curar con molle, porque ahí abunda el molle. Entonces ellos hacen parches especiales de eso. Si hay un accidente de auto y tiene fracturas, automáticamente se lleva ahí. Y no necesitas la operación, ni tornillo, ni nada, ¿no? Ellos ponen estos parches, te amarran con una tela de algodón y luego ya en 3 meses se ha soldado tu hueso, ¿no? Entonces es impresionante ese conocimiento, ¿no? Que a la vez da color y a la vez es medicina, ¿no? Y muchas plantas así se puede hablar. Entonces esa es la lógica porque es algo que yo conozco y comprendo y entiendo, ¿no? Entonces me parece bien interesante. ¿Y qué es lo que pasa, no? Ahora, en estos tiempos contemporáneos, también o en el pasado, el tema del extractivismo del conocimiento, ¿no? Cuando yo hablé, por ejemplo, yo recuerdo cuando se habló en la lengua con mis papás acerca de la planta, ¿no? La planta respira, la planta toma agua, la planta absorbe el sol, energía, la planta habla, ¿no? Eso no te enseñó en una universidad. Pero cuando viene un académico a la comunidad a investigar, se topa con esta información, el académico sale como gran experto, dice que las plantas hablan debajo de la tierra cuando nuestros ancestros ya lo sabían, lo conocían. A mí me impresiona, por eso yo digo, si me vas a entrevistar, pues ponme como coautora o por lo menos cítame, ¿no? Porque ellos son extractivistas que sacan la información y simplemente ellos son los expertos. Entonces, creo que son las luchas muy importantes en estos tiempos que realmente hay que retomar, ¿no? Y por esa razón a veces yo tengo la voz de decirlo, ¿no? No importa que me odien o me frieguen, pero por lo menos decirlo, ¿no? Entonces, esos son realmente los desarrollos en este conversa y creo que las terminologías dan buenas pistas de comprensión. Y cuando yo leo los textos, automáticamente lo sé que viene de una comunidad milenaria que ha cultivado por miles de años y no ha dado a la luz, pero cuando ha ido el investigador ha salido y yo digo, esto conocimiento es del pueblo, ¿no? Y eso es muy interesante. Así funciona. ¿Por qué?
¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar. Yo no quería intervenir nuevamente, pido disculpas, pero a propósito de lo último, Elvira, ¿qué opinión te merecen las prácticas contemporáneas que están, desde el punto de vista del arte, que están siendo asociadas al territorio a propósito del extractivismo? No quiero mencionar a ningún artista en particular, pero también se ha puesto bien de moda que un artista connotado viaje a las comunidades y luego vaya a exponer a grandes museos sin siquiera citar a las personas, a las comunidades, a las tejedoras, a las ceramistas con quienes estuvo. No sé si puedes ahondar un poco en eso sabiendo que quedan muy poquitos minutos. Sí, la verdad es un poquito difícil de decir, ¿no? Que quién hace qué, pero las experiencias nos enseñan. Yo creo que pasa igual que la academia, ¿no? Hay estos artistas, entre comillas, de renombre, extrae la información o un objeto de una comunidad y lleva a las galerías, ¿no? Pero yo creo que hay que ser, no sé si ustedes conocen, hay una comunidad en Lima que es Cantagallo y esta comunidad es migrantes de la comunidad Shipibo-Conibo de la selva que se ha asentado en un barrio periurbano que es Cantagallo. Y toda la comunidad se ha revelado con el arte, ¿no? Eso me ha parecido súper interesante. Es un barrio que en comunidad funciona a la producción comunitaria del arte y están en las bienales internacionales, ¿no? A mí me impresiona. Yo he visitado la comunidad hace varios años dando una charla de que hay que mostrar nuestra propia voz y eso ha pesado ahí y ellos han lanzado tremendamente. Yo estoy muy contenta, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, googlean y buscan, se llama Olinda Silvano, la líder. Y Olinda Silvano es igual una mujer que ha luchado, ¿no? Ella ha sido ama de casa, empleada. Ha sido dura su vida, pero con el arte ella ha abierto muchos espacios para poder incluso fortalecer a la nueva generación y hacer como una fuerza desde la voz propia de la comunidad, ¿no? Y los curadores ahora están girando hacia ellos, ¿no? Es interesante, ellos, los curadores internacionales están ofreciendo, ya yo puedo así recomendar a esto, pero usted tiene que trabajar las obras o los porcentajes de la venta de la obra, ¿no? Es un negocio completamente distinto, ¿no? Entonces, creo que hay posibilidades, hay formas de trabajar, pero es un ejemplo justamente el de esta comunidad, ¿no? A mí me impacta porque no es solamente, Olinda es la líder, pero el barrio, Cantagallo, son artistas, ¿no? Unos cantan, unos pintan, o otros hacen murales, ¿no? O a veces les toca un mural de una bienal, pues van 10 artistas a pintar de la comunidad, ¿no? Y luego es impresionante, ¿no? Incluso tienen así como ferias de comidas específicas, incluyendo el arte. Están entrando en las pasarelas de moda, ¿no? Con diseños contemporáneos, modernos, pero sin perder la técnica, ¿no? De su acervo, ¿no? De Shipibo y Conibo, que es súper interesante. Entonces, creo que hay muchas formas y maneras de hacerlo, depende de dónde y cómo. Pero sí también hay este tema del extractivismo, ¿no? Entonces, pero si el pueblo es así unido como el Shipibo con Ivo, creo que nada ahí es imposible, ¿no? Pero ahí sí a mí me impresiona. A ver, googleen y estoy seguro que lo van a encontrar. Gracias, Elvira. ¿Algo más? Bueno, al parecer no hay más preguntas o comentarios. ¿Qué ha pasado? Eh, sí. Bueno, Elvira, agradecer o sea, esta conversación.
me pareció hermosa. Creo que todo lo que ha surgido desde acá ha sido también muy enriquecedor y para seguir también tejiendo de manera literal y simbólica eh, conocimiento y sobre todo concentrarnos como en nuestros espacios y territorios en los que estamos hoy en día repartidas aquí, cada una de nosotros. Eh, bueno, eso, muchas gracias por compartir con nosotras. Muy agradecida. Gracias a ustedes más bien por leer y convocar. Creo que conversar hace bien, ¿no? Hablar, conocernos y pensar también, ¿no? Cómo podríamos decir con nuestra propia voz del sur, ¿no? Creo que mucho nos hemos contenido con todo lo que nos ha metido en la cabeza, ¿no? Y a veces hemos sido replicadores sin querer queriendo, porque claro, no nos hemos autocuestionado, no nos hemos preguntado. Y creo que ahora es el momento, ¿no? De pensarnos, querernos, unirnos y decir nuestra voz, ¿no? Y quizás eso podría incluso como voz propia tratar de equilibrar estos complejos de la contaminación, el extractivismo, todo eso, ¿no? Quizás lo va a ayudar de una forma, de alguna forma. Creo que podría ser interesante. Yo siempre confío con los que converso, siempre como este grano de arena, pues de algo va a servir, ¿no? Así como de en algo va a ayudar o por lo menos se van a preguntar, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es súper interesante estos tipos de conversa donde podemos compartir estos sentimientos, ¿no? Y tratar también de escuchar otras voces, que es muy bueno, ¿no? Para ampliar el conocimiento, para ampliar los pensamientos y así ayudarnos, ¿no? Y creo que nos queda estas conversas muy bien. Muchas gracias, Elvira, por tu tiempo y por tu cariño. Yo creo que estamos, yo por lo menos, y pienso, me imagino que las compas también, súper interpeladas por tus preguntas. La mayoría de nosotras somos personas que estamos escribiendo, que estamos haciendo prácticas artísticas, entonces yo por lo menos me siento súper invitada a seguir pensando en estas posibilidades de cómo lo hacemos desde el sur, cómo lo hacemos de forma colectiva, cómo lo hacemos siendo críticas al capital y a la producción extractiva. Así que muchas gracias por seguir estimulando esas búsquedas. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, eso sí, muchas gracias. Un abrazo para todas y todas, que estén bien. Espero un Chao, día Elvira. Un Abrazo. abrazo. Gracias. 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 Muchas gracias. Elvira. Abracitos. Chao, Chao, Elvira. chao, chao. Yo creo que si es que Elvira se va, nos podemos quedar conversando un ratito para cachar cómo. Chao. ¿Cómo estamos?